Egipto, cuna de una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas de la humanidad, vio dinastías enteras alzarse y sucumbir bajo el peso de los siglos de arena. Entre el caos de la historia, algo permaneció inalterable: su vestimenta. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo para ver desde los tesoros que adornaban a los faraones hasta su vestimenta cotidiana. La cultura egipcia, como antes les mencioné, tiene más de 3000 años de antigüedad y es una de las culturas más antiguas. Se caracterizó por la religión que ellos tuvieron, porque eran politeístas. Creían en diferentes dioses, en el dios Anubis, también el dios Osiris, entre otras muchas deidades en sí. Y también otras de sus características era donde vivían, ¿no? Vamos al mapamundi y vemos dónde está Egipto. Egipto está ubicado en esta parte del mundo, en el norte de África. ¿Mm? Egipto, o el antiguo Egipto, digamos, o esta cultura, se desenvolvió en uno de los lugares más áridos de todo el mundo, que es una parte del desierto del Sahara, y lo que le dio vida también fue el río Nilo, que lo tenemos acá en pantalla. Y entonces, ¿por qué es tan importante la vestimenta a la hora de hablar de los antiguos egipcios? Es debido a su riqueza en cuanto a los materiales que se encontraban en la zona. Porque para la primera parte de este imperio, que se divide en dos grandes partes, que las tenemos acá presentes, el nuevo imperio, el nuevo tiempo, digamos así, ¿no? Y el viejo Egipto, el antiguo Egipto propiamente, ¿no? Con las pirámides y demás. Y entonces, ¿por qué es tan importante? El material básico de toda prenda en Egipto, para que tengamos por entendido, es el lino. El lino que lo recolectaban de las orillas del río Nilo, de ciertas partes donde solamente se cultivaban para estos propósitos, y lo hacían y hacían todo su vestimenta de este lino, que era generalmente una tela blanca como la tenemos acá en pantalla, ¿no? Que es la que vestían. Y también dependía de la clase social en la que tú estuvieras, que el lino sea de mejor calidad, más suavecito, más ligero, a que el lino sea un poquito más hosco, ¿no? Y que costara un poco menos y sea más accesible para la gran parte de personas. Y otra característica del antiguo reino en sí, o el antiguo imperio, el antiguo Egipto, es la división que hay de las clases sociales muy fuertes en sí, porque tenemos personas que, por ejemplo, en la casa de la joyería, que está tan bien utilizada y también viste como las que tengo acá, ¿no? Y este collar, ¿no? Cierta clase social puede permitirse estos lujos que los tenemos acá, mientras otra clase social no se podía permitir estos lujos porque era muy caro, o si lo hacía, eran pequeñas cosas de oro, de plata y demás, ¿no? Porque les gustaba estar muy bien a la moda a todos. ¿Mm? Y para hablar un poquito más, aparte de estos temas, también he estado leyendo el libro, ¿Mm? El Antiguo Egipto, que lo tenemos acá en pantalla, ¿no? Con la máscara funeraria de Tutankamón. Y acá nos van a hablar de estos puntos que les estoy mencionando. Por ejemplo, nos narra que, tal como puede verse en las estatuas y los relieves, durante el Imperio Antiguo y el Imperio Medio, los hombres vestían sencillas faldas que les llegaban hasta las rodillas o hasta la pantorrilla, y las mujeres llevaban vestidos de tirantes muy ceñidos hasta los tobillos. Como tenemos acá en pantalla el ejemplo que nos ha narrado en sí el escritor de este libro, o múltiples escritores en sí que han investigado para hacerlo, también para no olvidarnos que el tejido viene desde la época del Neolítico, ¿no? Como nos comenta en este libro. Eso siempre tenerlo presente, solamente que se fue mejorando en sí, ¿no? La práctica, la técnica, ya habían lugares expertos en hacer un buen lino. ¿Y qué pasa para el Imperio Nuevo en sí? Porque son dos grandes y también hay un imperio medio dentro de esas dos grandes partes del antiguo Egipto o de Egipto como cultura y demás, ¿no? Eh, Se nos dice que en el Imperio Nuevo habían cambiado un poquito la moda, ciertamente. Son más de 3000 años de antigüedad, por favor. Imagínense, ¿no? Entonces se utilizaba mayormente a los hombres una túnica que era un poquito con un volado, que hacía como una especie de A, y las mujeres utilizaban
largos linos decorados, ¿no? También en este libro se pueden observar algunas imágenes de sacerdotisas que podían utilizar trajes de pieles, al igual que los faraones, porque eran solamente reservados este tipo de trajes para cierta clase social y ciertas personas, porque una persona que trabajaba en la cerámica no se podía permitir eso porque era demasiado caro para la época. Y entonces también las mujeres, aparte de vestir largos linos, los utilizaban en su cadera como una especie, o en su cintura una especie de cinturón bastante pequeño. Y bueno, para irnos un poquito a las joyas en sí, como les comentaba. Ciertas clases sociales se lo podían permitir y ciertas no. Pero quien lleva las joyas más hermosas de todas y las mejor elaboradas, las lleva el faraón, ciertamente, ¿no? Porque él no solamente era un gobernante, era el hijo de los dioses. Era como en muchas otras culturas que vemos a lo largo del mundo, como una que es la Inca, el Inca, el gobernante, no era solamente un gobernante, era el hijo del dios superior, ¿no? Huiracocha, algunos lo dicen que es el Inti, ¿no? Hay ciertas variantes, pero era el hijo de un dios superior, digamos, o diferentes divinidades. Y entonces por eso él tenía que vestir lo más rico y precioso de todo su imperio. Y es por eso que Tutankamón, entre otras reyes, se dice que su ajuar funerario fue de lo más vasto que hemos podido ver, o también todo lo que se encontró en sí en cuanto a vestidos, porque hasta la fecha incluso tenemos algunos vestidos, ¿no? Y trajes que utilizaban en el antiguo Egipto. Imagínense cuántos milenios tienen y se siguen conservando gracias a lo árido que es donde se desenvuelve esta rica cultura en sí, ¿no? Y entonces, ¿qué más nos dicen con respecto ahora a las pelucas? ¿Qué se vestían? De repente muchos habrán visto, yo he visto esta serie del Antiguo Egipto o que narra estos pasajes, ¿no? Y que ponían pelucas o era su cabello real. Bueno, ahí va un mito que se tiene, ¿no? Que utilizaban generalmente su cabello real, cuando en sí no lo utilizaban tanto, o sea, generalmente se lo rapaban o utilizaban muy corto porque a veces ese tipo de su pelito, o su cabello mejor dicho, atraía piojos y algunas cositas que estaban por el ambiente, ¿no? Que no eran tan salubres. Y es por eso que se lo decían cortar. Aparte, el calor en Egipto, señoras y señoras, es súper, súper alto. Demasiado, de verdad. Sobrepasa generalmente los 30 grados y entonces estar con tu cabello natural era muy pesado. ¿Y qué hacían ellos también para estilizar, no? De repente tengo muy corto el cabello, entonces utilizo las pelucas, que tenemos acá algunos ejemplos en cuanto a las pelucas que ellos utilizaban, ¿no? Hasta el día de hoy siguen sobreviviendo algunas y vemos que en los templos y en las tumbas, entre otros lugares, se encuentran retratados cómo utilizaban este tipo de pelucas, rizadas, a veces sueltas, pero tenían que ser un poquito pomposas, ¿no? O también adornadas con joyas, adornadas con pequeñas pepitas y demás para hacer todo el estilo. ¿M? Generalmente era de cabello humano o si no también podía ser de lana o parecido, ¿no? Para que dé ese tipo de estilo. Y también con respecto al maquillaje, mucho se habla de cómo utilizaban el maquillaje los antiguos egipcios. Pues se dice de que se delineaban los ojos, pero no solamente es estético. Se habla mucho de que el sol en el desierto es muy fuerte y al hacer de un tipo de delineado especial, tus ojos no van a trabajar demasiado, ¿no? Porque imagínense, desierto, arena, el sol, 40 grados centígrados, y aquí está la conversión a Fahrenheit, ¿no? Era demasiado, ¿no? Entonces ellos utilizaban ese tipo de delineado, al igual que un poco de bálsamo, ¿m? Porque tener un clima seco, entonces tenían que utilizar diferentes, como cremas, no tanto cremas, que todo aceites esenciales, ¿no? Algunas veces los polvoreaban en sus pelucas para que oliese bastante agradable. Y también, ¿qué más nos comenta este libro? En el caso de los zapatos que utilizaban, eran generalmente como sandalias trenzadas. Hay muchas veces que se nos dice de que, bueno, en los templos, como vemos, por ejemplo, no se ponían zapatos, y en parte eso es cierto, según lo que nos narra la arqueología en sí. Pero también si se ponían zapatos, eran bastante ligeros, y para ceremonias especiales, o como se encuentra en algunas tumbas, el registro de sandalias de oro, ¿no?
solamente para ciertos eventos o ya como un ajuar funerario que tenía la persona que iba a fallecer. ¿Mm? Y así. Y como un dato curioso, se nos dice que las joyas no solamente eran como, estos objetos que se utilizan todos los días como un collar o una especie de brazalete, ¿no? Eran más amuletos de protección, porque se han encontrado en diferentes tumbas y yacimientos arqueológicos joyas elaboradas con escarabajos y dando referencia a diferentes divinidades, ¿no? O deidades que se tenían en el antiguo Egipto. Y es por eso de que lo utilizaban así como protección contra malos augurios, la mala suerte y demás, que se nos dice, gracias también a muchos arqueólogos que han investigado este tema, que hacían como hechizos en contra de todo lo malo para que te fuera bien, tuvieras una buena cosecha, te fuera bien en el trabajo, tuvieras diferentes cosas, ¿no? Todo fuera fortuna para ti. ¿Y así? Entonces, sumamente interesante esto del antiguo egipcio. Y también parte de cómo se vestía el faraón, cómo se vestía su consorte o la esposa o las esposas reales también de los más finos materiales de todo el imperio. Ciertamente, acá tenemos algunos vestidos hechos de esta cuenta especial, ¿no? O también de lino más fino, las joyas más finas. También utilizaban este tipo de coronas en sí ellos, ¿no? Como, sí, como coronas, digámosles, ¿no? Que representaban su divinidad en la tierra, porque ellas también eran hijas de deidades, divinidades, y es por eso que su estatus y su rango era uno de los más altos que se tenía dentro de todo Egipto, porque está dividido como una pirámide, faraón, esposas reales, sacerdotes, como que la clase media eran los trabajadores en cerámica, los que hacían papiros estaban un poquito más arriba, o escribas, mejor dicho, también, y más abajo estaban las personas que tenían agricultura, y de ahí las personas que trabajaban a la fuerza, lamentablemente, ¿no? Y eran como ciertas curiosidades que yo les quería comentar el día de hoy. ¿Mm? Entonces, espero que les haya gustado mucho este video. Acá tenemos a las personitas que han estado escribiendo en los anteriores videos. Agradecerles de todo corazón por su apoyo a este canal. También déjenme en los comentarios qué tal les pareció este video, si sabían cómo se vestían en el antiguo egipcio y si a ustedes también les hubiera gustado vestirse así, ¿no? Coméntenlo acá por favor, denle a su like, compártanlo con sus amigos y también suscríbanse al canal. Gracias, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chao.